Hola, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de Colección Sarur y Tantán les damos la más cordial bienvenida a este diálogo, a este post-debate que hemos diseñado específicamente para platicar con ustedes sobre pintura contemporánea, sobre las ideas que nutren el trabajo de Anaís Vasconcelos, sobre la exposición que mañana presentamos y a la cual invitamos a todos ustedes en Colección Sarur. Voy a presentar primero a Anaís Vasconcelos, que es la estrella de la noche, la señora presidenta, que nos dará sus propuestas de campaña y nos dirá qué es lo que propone para la exhibición del día de mañana. Bueno, Anaís Vasconcelos nace en Tijuana en el 93, crece en Oaxaca y vive actualmente en la Ciudad de México. La investigación de Anaís es un ejercicio de emancipación cognitiva y propone preguntas y respuestas que relacionan, nunca afirman. Para el artista, las bitácoras y la deriva son prácticas importantes y metodologías para reflejar visiones colectivas desde cuerpos que transitan la cartografía sensible. Sus piezas recientes posicionan a Anaís en una pintura expandida que reclama otras formalidades y materiales que van desde el textil hasta la herrería, convirtiendo el proceso de investigación en un camino de transición hacia otras formas de representar y construir su archivo político. El interés de Vasconcelos por la performatividad de lo femenino encuentra una libertad y soltura al escapar de la rigidez de los formatos tradicionales. Los retazos de tela y el uso de otros medios se convierten en fragmentos para un collage que refuerzan los campos emocionales sensibles de su obra. Anaís es una experimentadora de la condición cotidiana que se desmarca de lo binario, complementario, con una obra plástica pictórica transitable. Se trata de imágenes intencionalmente táctiles y tambaleantes, donde se tejen nuevas formas de pintar y de expandirse, de imaginarse. Esta presentación la escribe Víctor Esquivel. A modo de saque, preguntaría justo, después vamos a ir desglosando esa parte de tu trabajo, a la cual los demás invitados están, a su vez, se proponen que nutran estas preguntas también hacia ti, en esta sugerencia de postdebate. No va a haber tiempo límite, pero se va a abrir también este debate a las personas que nos acompañan esta tarde, ¿no? ¿Qué propuestas de campaña tiene tu exposición? ¿Qué propuestas veremos mañana en tu obra? ¿Y qué es lo que consideras que es fundamental en tu cuerpo de trabajo? Pues creo que algo que considero yo muy importante en la obra que estoy haciendo ahorita es historia de la indisciplina y poder llevar mis piezas como a formatos y disciplinas que no sea toda la pintura. Porque yo llevo pintando mucho tiempo, como pintando en bastidor, y siento que mi aproximación a la pintura parte justo del uso de bitácoras y cuadernos como, sí, bocetos y así. Y mi pintura siempre ha estado como dialogando con otros materiales y cosas que pasaban en las libretas, como vidrios, collage, texto. Y esta es la disciplina, pues justo lo que intento es llevar esa misma metodología de trabajo a formatos más grandes o a proyectos dispositivos como este caso. Entonces, mi propuesta de campaña para la Expo, que es pues que hay justo hay pintura y hay herrería y hay textil y hay como escultura suave y así. Pregunta también para Luis Hampshire, el curador de esta muestra. Ahorita que vayamos presentando a cada uno de los invitados, me gustaría que dijeran algo muy breve sobre ustedes para la presentación y sobre todo para el documento en video que se queda ahí para quienes no están presentes y puedan conocerlos un poquito más. Luis, una breve presentación tuya y ahorita te hago la pregunta. Hola, soy Luis Hampshire, soy de Oaxaca, trabajo y vivo ahí. Soy artista y también hago exposiciones desde hace ya tiempo. En el texto que escribiste hablas de déjà vu semánticos. ¿A qué refiere esta idea? ¿Qué imágenes sugiere?
qué comportamientos quizá en la obra. Sí, yo creo que cuando empezamos a ver el trabajo de Anaís, tenemos el trabajo de hace tiempo, pues específicamente para esta exposición, dos cosas, ¿no? Ya tenía ella formado todo un cuerpo como discursivo, como simbólico, ¿no? El título ya estaba, es Perra Melancólica. Entonces, de pronto, cuando empezamos a revisar, lo primero que notaba yo era que la Perra Melancólica pareciera que era la pintura. Entonces, con esta idea de la disciplina, que no es la transdisciplina, puede parecer eso, la idea de pintar fuera de los límites o relacionados con otros lenguajes. En este caso es como que insistir en esa disciplina y hacer que haga cosas que digamos, como torcidas, como fallidas, ¿no? Como chuecas, añorando por una parte, pero por otro lado también imaginando como nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, cuando Yahoo se refiere a que de pronto recupera imágenes de cierto imaginario, ya sea de redes o de fotos que encuentran o que fuera, entonces hay una cierta familiaridad, pero esa familiaridad de entrada no está como cita ni como glosa, sino interrumpida, ¿no? Entonces está como un aire de, digamos, como que puedo conectar con la imagen, pero además como que da otra especie de pasos, ¿no? Entonces la interrupción sería como que sabemos que hemos visto sus imágenes 1000 veces, pero de pronto no sabemos de dónde viene, ¿no? Porque la referencia se pierde. Entonces genera una especie de búclides o justamente movimientos en espiral que creo que está desde hace tiempo en el trabajo de Anaís. Jerry, Gerardo Muñoz, nos das una pequeña introducción tuya y también cuéntanos un poquito sobre la elección del título y este rasgo también de identidad, de personalidad que denota el llamar no solamente la muestra, sino esta conceptualización Perra Melancólica. Hola, yo soy Gerardo Muñoz, soy fundador de La Guerrera y médico además. Pues básicamente el título lo eligió Anaís, ella hizo, nosotros no trabajamos imponiendo ninguna idea. Anaís nos sorprendió con la elección del título y todo el material que ya verán el día de mañana que complementa la exposición. Lo que dice Luis y algo que nos parece muy interesante a nosotros es hablar sobre cuestiones un poco menos tradicionales en la pintura. Y ha sido un interés de La Guerrera tratar de llevar el trabajo de nuestros artistas a otros sitios donde, si bien solo hacemos pintura, también quisiéramos entender la disciplina de la pintura desde otras perspectivas. Y creo que en el trabajo de Anaís, ante todo, podemos encontrar estas posibilidades, ¿no? Con materiales, con discursos, con imágenes, con técnicas, y es como parte de lo que nos interesa muchísimo a nosotros. Y finalmente Gonzalo García, también que nos platiques un poco sobre ese cruce de acciones que se dan desde la gestión, desde lo artístico, en este caso en La Guerrera, pero con artistas, en nuestro caso otra vez con Anaís, digamos, con esa personalidad, juventud que puede existir y ese toque también que La Guerrera tiene. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos, gracias por su asistencia. Mi nombre es Gonzalo García, soy el cofundador de La Guerrera, igual bueno, en conjunto con Gera, y yo soy artista, yo soy pintor. Ya llevo 15 años en esto y pues básicamente la visión de La Guerrera era un poco generar como una plataforma diferente a lo que ya había en un sentido de acompañamiento a los pintores y a los artistas que hacen pintura contemporánea. Como que en La Guerrera nos interesa sobre todo no solo exhibirlos o no solo como vender la obra o promocionarlos de esa forma, sino generar un acompañamiento real desde lo conceptual y desde lo discursivo y desde lo de cómo se plantea la pintura para los shows, en un caso como también de display. Entonces como que en realidad La Guerrera, aunque sí es una galería virtual, tiene una agenda diferente con estos artistas y por ejemplo pues un ejemplo muy afortunado es el trabajo que estamos haciendo ahorita con Anaís y que vamos a exhibir mañana, que se llama Perra Melancólica, como ya dijo Gera. Y pues nada, como que lo que van a ver es precisamente como
como una pintura, que obviamente ahorita el tema de la pintura en el arte contemporáneo pues está muy vibrante y está de moda y eso es algo muy bueno, pero sí creo que es muy bueno ser críticos con respecto a la pintura y cuál es su papel como en esta situación contemporánea de la discusión de la pintura en México, y creo que este proyecto de Anaís en específico es muy afortunado en eso, en entender cómo es que la pintura se tiene que posicionar ante estos cuestionamientos del display, de la prepintura, de los materiales y pues sí, sobre todo del proceso de un artista joven que, como dices, pues tiene una propuesta potente e interesante. Anaís, ¿nos puedes platicar un poquito más también sobre cómo entiendes la melancolía, más allá de ese concepto? Porque muchas veces, sobre todo digamos como en personas más jóvenes, suele ser quizá contradictorio, porque hay un tipo de melancolía sobre una frustración del futuro, ¿no? No solamente digamos como la melancolía entendida literalmente hacia el pasado, hacia atrás, sino también una frustración al futuro a partir de muchas cuestiones sociales, políticas, económicas, que quizá hacen que se vea truncada o que se vea cuesta arriba para muchos jóvenes, algo que probablemente en generaciones arriba de 40 no lo imaginaban hasta cierto punto de su vida. Sí, sí pienso en la melancolía como una aspiración de ser algo que nunca se alcanza. Y creo que vivo la melancolía como tal vez una cosa generacional o todos, desde esas frustraciones a lo cotidiano. Pero en este caso, estuve pensando como en lo que planteaba, bueno, la neta lo leí Judith Butler, pero ella habla de Lacan y habla de cómo Lacan plantea la melancolía desde el género, y específico sobre como el género femenino, porque no sé, o sea, en el libro de Género en Disputa ella dice que como que el único género que existe, o sea, el humano es hombre, ¿no? Entonces el único género que existe es el femenino, porque el humano es hombre, porque el lenguaje es masculino, porque la sociedad es masculina, etc. Y lo que decía Lacan de la melancolía es como que siempre va a existir una condición melancólica de las mujeres que intentan ser algo que no eres, porque la concepción de lo femenino es como una cosa inventada, que es justo esta performatividad de ser vestuarios, manierismos, gustos, etcétera, ¿no? Pero que no es como una personalidad auténtica, sino un papel al que se encaja, ¿no? Al que tienes que jugar a ser, como en este juego justo de la mascarada. Y el tema del género y de lo performático dentro de lo femenino siento que es algo que ha estado presente en mi trabajo desde siempre. Entonces, como esta perra melancólica es como, no precisamente una sensación de venganza o de... Sí, como de venganza hacia estas posturas de lo femenino, mujer establecido, hegemónico, etcétera, sino como una reapropiación desde el perrismo, desde el devenir perrismo, de una reapropiación también de esa sensación de melancolía y de existir desde allí. Y bueno, y en general el perra melancólica también completo para mí la palabra perra. Bueno, para empezar, hay una canción que se llama Perra Melancólica. ¿Sí? Para empezar por ahí. Es de la Gurú y está muy chila. Y habla justo de como que ella está pasando por una ruptura y la canción habla sobre ese rompimiento amoroso y cómo lo está experimentando, ¿no? De que ahí se me mete en la cabeza la idea de la perra melancólica y justo tenía como todas estas referentes porque he estado trabajando en mi tesis para la escuela y lo vinculé con un texto que se llama Manifiesto Traschanga, en el que plantea Tadeo Cervantes, me parece, que pues que no se puede ya pensar en géneros, ¿no? Y se tiene que, como para sobrevivir hay que devenir bestias y hay que devenir changas, ¿no? Y no hay que tener uñas, hay que tener garras, no hay que tener dientes, hay que tener colmillos como con una sensación de supervivencia.
Y en ese papel de supervivencia me gusta pensar como en esa perra, ¿no? Ese personaje perra que está tomando esa bestialidad como para enfrentar ese asunto de la melancolía y de la cotidianidad y de lo que hay, a lo que hay que enfrentarse para sobrevivir. Y pues desde ahí lo pensé. Luis, escribiste, digamos, parte del texto, algo sobre las intervenciones en la continuidad de la imagen, una interrupción también del ser. Y a propósito de eso hay una serie también quizá de narrativas, o no sé si nuevas narrativas, pero al final narrativas, que hablan de ciertos desafíos en las nociones de identidad o de realidad, que encontramos, digamos, como en este tipo de enfoque en la obra de Anaís. Sí, bueno, o sea, siguiendo la lógica que plantea Anaís, estaba pensando que, por ejemplo, mucho de la pintura, o sea, porque yo vengo de una generación como de los 90s donde pintar era como el patito feo del arte, ¿no? En México, el arte contemporáneo. Evidentemente ha cambiado después de tantos años y de pronto resulta que la lengua franca, en tanto que noción de estabilidad, ¿no? No solamente de medio, de símbolos, sino por supuesto de valor, de esto es arte, que es la pintura, ¿no? Que es lo que está pasando en muchos lados en el ahora. Entonces, de pronto, también pensar que la cantidad de imágenes que estamos consumiendo, o están consumiendo todos, en internet, los medios, lo que fuera, de pronto, la pregunta que debe hacer la pintura es qué tipo de imágenes, o si realmente está plantando un tipo de imagen en la superficie, ¿no? O está deviniendo en bestia, ¿no? Está deviniendo justamente interrupciones de otra naturaleza, ¿no? Quizás en un espacio, un formato que relativiza justamente la realidad o lo que estamos percibiendo, ¿no? Que te exige justamente ver desde otras características, ¿no? Primero, la materialidad misma de la pintura es pintura misma, antes que sea imagen, y ya sea la información que devenga del tratamiento, se propone, ya sea de abstracción, proceso, lo que tú quieras, hasta justamente otras metanarrativas de imagen, ¿no? Y creo que Anaís lo que plantea es como, se sitúa en esta cosa como una generación de utiliza una imagen y esa imagen pareciera que es la cita o esa imagen es el espacio, pero de pronto es como desmantelado y de ese desmantelamiento deviene en otra cosa. Entonces justamente está como esta cosa constante de venir, que es como y en proceso. Entonces yo veo mucho el trabajo de Anaís como una serie de fragmentos y lo que estaba mencionando ya en Melancolía, pensaba que más, o tú dijiste, más que en el futuro, pensaba que la melancolía es en el instante mismo, o sea, es como en el presente. Lo que creo que las nuevas generaciones como que ya tienen en su noción la idea de que el futuro casi no existe, ¿verdad? Es como tiene que ser ahora. Y ya que pasa el instante, ese instante deviene en nada. Gonzalo, hay una muy fuerte conexión entre la pintura y la corporalidad, el uso del cuerpo, tanto como imagen, como en modo de producir también, ¿no? Después hablamos un poquito también del montaje, porque mañana lo verán, es bastante interesante también cómo se coloca la obra como dispositivo espacial y que integra un montón de cosas más, ¿no? Pero primero, yendo, digamos, como a la parte corporal, ¿cómo ligas eso del trabajo de Anaís hacia una experimentación también material, ¿no? El uso de otras cosas, de telas, de fotografía impresa, de collage, de herrería, muchos materiales que llenan también de capas de análisis semánticos para leer mejor la obra de Anaís. O sea, yo creo que parte de la médula del trabajo de Anaís es entender que si viene de un proceso de bitácora, creo que eso es algo muy importante. Y en el caso de Anaís, como que la bitácora no es un preludio a algo que va a venir, como que es en sí mismo el nutriente más importante de la obra de Anaís, porque de ahí es que las imágenes que dice justamente
Luis, como que se desdoblan un poco. Entonces, ¿cómo se desdoblan? Pues se desdoblan justamente pensando en el cuerpo siempre. Entonces, como que siento que en la obra de Anaís, más que imagen, siempre es un problema del cuerpo todo el tiempo y de los deseos del cuerpo. Y luego estos materiales que intervienen o que perturban el orden de esas imágenes, como que justo generan una dinámica diferente en lo que se está construyendo en la obra, por ejemplo, ¿no? Entonces sí siento que cuando estamos platicando siempre con Anaís en estas revisiones de la exposición, ella habla de una performatividad y creo que la elección de los materiales tiene que ver también con eso, como que había estado pensando mucho en cómo estas piezas, como que inclusive las pinturas bidimensionales, tienen esta cosa como de la herrería y así, y entonces como que ellas mismas están performeando algo como a través de los materiales, como que no es pintura estática en ningún sentido, ¿no? Siempre hay materiales que están como haciendo una especie de efecto en el trabajo de Anaís, y creo que por eso es que es algo como muy interesante. También siento que esta bitácora da pie a pensar en el diario también, ¿no? Como que en la obra de Anaís no siempre, y de hecho eso me gusta mucho, que no es un recurso como gastado, hay texto. Entonces como que también las piezas de Anaís pues no solo son imagen, ¿no? Como que hay un trasfondo ahí como de una reflexión pues a partir de estas imágenes que Anaís siempre propone en su trabajo, ¿no? Jerry, a propósito de la oftalmología, ¿cómo ver el trabajo de Anaís? ¿Qué capas integran su obra? Porque además eso está muy padre. Hay un conjunto de capas interesantes desde las cuales leer el trabajo. Sí, claro, y creo que inclusive nosotros hablando y después de conocerla de tanto tiempo y platicando de su obra con otros amigos han salido muchos aspectos que nos hemos planteado, ¿no? Si es buchona, si es feminista, o sea, ¿qué tipo de arte, si es trans, ¿no? ¿Qué tipo de arte es el que Anaís nos quiere transmitir? Y algo que discutimos mucho con Luis era si pensábamos que las obras de Anaís eran feministas, ¿no? Porque creo que sigue siendo muy vigente y hay que seguirnos planteando todas estas discusiones en contra del sistema, ¿no? Pero bueno, y queremos, y lo que queríamos era, no queríamos abordar la obra de Anaís desde ese punto, ¿no? Desde el punto del feminismo, porque creíamos que era caer en un lugar muy fácil del cual quizá no obtuviéramos una reflexión más profunda. Queremos hablar de Anaís desde ella, desde su persona, desde lo que ella como artista y como mujer siente, independientemente de estas cuestiones que evidentemente las cruzan y están ahí presentes en su obra, pero que tampoco la obra viene desde eso, ¿no? O sea, creo que la obra tiene muchas más capas y podemos encontrar desde lo que tú tienes, o sea, desde problemas y cuestiones y dudas y miedos que tú te planteas y que a ti te atraviesan directamente, ¿no? Y además, pues hemos hablado también ya de lo que es el cuerpo de la pintura en sí, ¿no? O sea, de los materiales. Entonces, hay un cruce mucho más interesante en todo esto que reducir la obra solo a algo como ser buchón o ser un arte feminista, ¿no? O sea, exacto, no etiquetarla tanto sobre todo, no porque no lo sea, sino al ser un tema de moda, creo que muchas veces podemos caer en una premisa rápida que no sea tan interesante. Como en reducirla, ¿no? También. Exacto. Bueno, a propósito de eso, me gustaría que contestara la artista y la única mujer en la mesa sobre estas cuestiones de feminismo y de identidad. Yo sí me considero feminista. No siento que mi trabajo sea 100% de bandera feminista. Es más similar a lo que leíste hace un rato de Víctor, cuando habla de este tema de la cartografía sensible, que involucra más bien como, sí, conocer tu entorno desde tu experiencia y hablar desde ello, ¿no? Y desde todos los afectos y todo lo que sucede en ese entorno y en esa cotidianidad. Y como dice Jerry, o sea, evidentemente dentro de esa cotidianidad hay cosas que te atraviesan y que se hacen manifiestas en las piezas,
Y pues en ese sentido sí creo que habría algunas ideas de carácter feminista que se reflejan en mi trabajo, que me parece pues una consecuencia más bien como natural de vivir en un contexto como el que como CDMX, México, etcétera, ¿no? Una en la calle sola, muchas como cosas de la vida cotidiana. Obviamente, por ejemplo, que volvemos a lo de las bitácoras, ¿no? Para mí las bitácoras sí funcionan un poco como un diario, como un registro del diario. Y me gusta mucho pensar que cuando paso por las bitácoras y paso por las hojas, como que la repetición de temas en esas páginas me dan como ese feedback de lo que estoy hablando. Y evidentemente sí, muchas de esas cosas tienen que ver con cuestiones feministas, sí, porque son cosas que pasan día a día, ¿no? Sí, creo que desde ahí es donde aparece como esa temática en mi trabajo. Sí, yo diría que hablando del oftalmólogo, o sea, justo desde que conozco a Anaís, creo que hay un punto de vista, diría yo, inadecuado, ¿no? Y inadecuado dentro de cómo se ve la cosa desde una cuestión hegemónica, sistémica, ¿no? Pues los libros, cuadernos, bitácoras, de lo cotidiano, tienen que ver donde casi todo se pone ahí, ¿no? De pronto son cuadernos que vienen en un cuerpo súper raro, ¿no? Que de pronto difíciles de mover, que de pronto no sabes si se va a caer esta cosa, ¿no? Pero creo que sí, como dijo Reis, o sea, por un lado, lo femenino y desde la teoría feminista esta cosa cruza todo el trabajo, pero creo que al mismo tiempo también lo cuestiona, y eso es bien interesante, o sea, lo cuestiona como fuera de los clichés mismos, o sea, como que todos, al momento que estamos con diferentes sistemas alternativos, polis o lo que quieras, de pronto asumimos ciertos sistemas porque se vuelven establecidos. Entonces, creo que lo que hacen ahí es construir constantemente es como cuestionar esos mismos sistemas, y ese punto de vista inadecuado tiene que ver donde hay otra vez como que reconoces eso, digamos como de ya sé por dónde va la pieza, de pronto te lleva por otro lado, y ese otro lado de pronto ya crees que lo vas a agarrar y se va por otro lado, que creo que tiene que ver con este como vaivén y devenir que el gusto, o sea, en lo cotidiano y en los temporalidad que vivimos, es un vaivén constante. Hay una parte interesante, Anaís, que presentas en esta nueva exposición, que recuperas también de trabajos anteriores y está bien padre que dijiste, pues, en este espacio quiero lanzarme a esto, ¿no? Quiero regresar a este tipo de práctica en donde quizá los demás conocen parte o del imaginario en la pintura, pero en esta ocasión presenta como unos peluches gigantes que por un lado toman ciertos rasgos de esta, digamos, como imaginería sobre lo femenino, no sobre lo feminista, pero sí lo femenino, ¿no? Los tacones, las uñas pintadas de rojo, copas, no sé, como hay ciertos rasgos que ahí aparecen. Pero esta vez exploraste también esta otra parte que no te habíamos visto quizá tan frecuentemente. ¿Te refieres A las piernas. Sí, lo que pasa es que me gusta mucho hacer collage, desde siempre he hecho mucho collage. Y no sé bien de dónde nace como de toda esta idea de coser, pero tengo un taller muy pequeñito, entonces como que desmonté muchos lienzos antiguos para guardarlos más fácil en mi taller. Y tengo máquinas de coser, entonces como que fue una consecuencia natural empezar a hacer como collage con lienzos viejitos, y empecé como a llevar las cosas hacia pues propuestas como textiles, y pensar después en esta botarga o peluche, pues es también como otra posibilidad que me otorga la tela y la postura, y hay muchas imágenes con las que siento que me identifico fácil, como las manos, las uñas, los pies, los tacones, etcétera, que luego ya trabajo como de manera como sintética, ¿no? Como así nomás el símbolo medio te representa ahí la mano, un pie, algo, ¿no? Y eso es como dibujitos y cosas, pues de pronto en pintura, para mí pues no la rompen, ¿no? O sea, pero en otros formatos pienso, como funcionar chido. Entonces, como estos peluches,
me parecieron como la forma en la que esos cuerpos raros podrían tener cuerpo y existir siendo unas piezas desde lo que yo sigo entendiendo como algo textil. Y el textil es como un experimento nuevo en mi práctica. En este momento se invita también a los demás candidatos a considerar sus propias preguntas para Anaís, así como al público asistente también, si alguien tiene alguna pregunta, que voten. ¿Tú, Luis, quieres decir algo hacia Anaís? Hacia Anaís. ¿O hacia el público? Hacia los votantes. No, yo creo que sí, o sea, me interesa muchísimo, otra vez insisto, en ese punto de vista inadecuado, pero también quizás hasta incorrecto, ¿no? En momentos donde también nosotros como artistas, en el sistema en el que pues, participamos, más mundo del arte, que de pronto se vuelve también sistémico, quizás también como cuestionar como las formas de relación y las formas no solo de convivencia, sino también como de interacción y de cómo mostramos nuestro trabajo. Creo que cuestionar eso también es parte de nuestro trabajo, y creo que lo que plantea Anaís desde su chamba es como interesante, tanto que eso, como refresca, como de pronto plantear esta cosa. Me quedo muchísimo con la idea del que fue un tema que discutimos muchísimo, ¿no? Si su obra es trans, ¿no? Este concepto así como trans, que se mueve entre espacios. De hecho, hablamos muchísimo de intersticio, ¿no? O sea, como esta cosa de lo no dicho o lo no nombrado, pero como tiene como una nominación todavía, ¿no? Y creo que mucho del arte que tenemos, el poder que tiene, justamente tiene que ver con ello, ¿no? Yo también quisiera como recalcar que creo que no tienes miedo, y a mí eso me gusta mucho, saber ver tu obra, ver cada vez que vemos piezas nuevas, materiales diferentes, técnicas diferentes, temas y propuestas como pues candentes, ¿no? Y que además no tengan como esto que decíamos de este mensaje oculto, no, o sea, son claras, son concisas y sabes hacia dónde quieres llevar tu mensaje, ¿no? Y qué es lo que quieres llevar. Y creo que sí, a mí sí me sorprende muchísimo saber que no le tienes miedo a nada, y que así como tú eres chingona, pues así todo es una consecuencia, y me gusta que un artista no tenga límites, que pueda explorar cada vez lo que quiera. Gracias. Sí, bueno, me emociona mucho conocerte, Anaís, de verdad. Sigo tu trabajo desde hace un rato, gracias justo a Gama, Ahora Armada. Y me alegra mucho tener la posibilidad de tener este diálogo, aunque me hubiera gustado muchísimo que hablaras más tú. Pero a lo mejor sucederá más tarde o mañana. Me gusta mucho esta cuestión de la indisciplina. Y además algo que me emociona mucho en tu trabajo, que seguramente ya han podido revisar, es... para mí tiene una cosa que me gusta muchísimo, que es esta cosa como la descompostura. Es decir, cuando estás lo suficientemente inquieta, molesta, borracha, que te descompones y entonces entra otro personaje. Y creo que tu trabajo, más que indisciplinado, porque creo que a mí me duele un poco llamarlo indisciplinado, porque creo que se sostiene desde una manera... Desde la pintura, lo que está hablando en relación a la pintura o al arte, o a la práctica que estás como empujando, ¿no? Se sostiene en sí misma, es decir, me parece que tiene una potencia lo suficientemente vibrante, provocadora, como para que tengamos que ahorita ondear en eso. Ya se verá mañana también, seguramente. A mí me parece que tu lenguaje es espectacular, es decir, es una potencia, es una provocación, independientemente de qué tan feminista o no seas. Me parece que tu trabajo es de una calidad ahí
que podríamos hablar mucho tiempo desde eso, nada más, ¿no? Pero a mí me interesan mucho tus imágenes y todo el relato que vas construyendo a partir de esta cosa de lo que está descompuesto, ¿no? De algo personajes que se descomponen, la misma obra que se va descomponiendo, ¿no? Y en cómo se va transformando la imagen y en la materia y todo esto, me parece que es de una provocación como muy, muy, muy potente, y eso lo agradezco mucho. Pero lo quería mencionar porque creo que más allá del humor, hay una descompostura que es exactamente entre incómoda y te dan ganas de reírte, pero luego no. Y yo me siento muy reflejada en eso, ¿no? Como en esta posibilidad de descomponerse de repente y estar fuera de lugar. Y nada, pues te quería agradecer y felicitar por tu trabajo. Qué ganas de ver de verdad la exposición de mañana. Ojalá que mañana tengamos otra sesión de charla y ya hablaremos más a fondo. Pero nada, te quería decir esto. Muchas gracias. Hola. Tengo una pregunta para Anaís y para Luis, que pues, creo que el punto en común en la obra de ambos es que usan el collage un poco a modo de la apropiación, aunque siento que es de modos muy distintos. Y bueno, quisiera preguntarles, dentro de sus respectivas obras, ¿cuál es el propósito de la apropiación de una imagen ya preexistente, sea o no a modo de collage? Me gusta esta imagen que decía hace rato, Juve, de ir generando capas, no solo como de materiales, sino también de significados. Y hay imágenes que ya existen, que no se tienen por qué rehacer, ya dicen lo que tienen que decir, pero ponerlas como en diálogo con otras imágenes u otras cosas, otros cuerpos, otras materias, generan nuevos significados, nuevas lecturas que puedes ir guiando desde las cosas que acompañan a las imágenes de las que me apropian. Eso por un lado. Por otro lado, el collage me parece súper divertido y es una práctica para que me siento como que fluyo súper bien y que sobre todo siento esto, o sea, como que pienso que imágenes que ya existen y que podría rehacer para que fueran bien, no imágenes ya existentes, pero me pregunto como cuál sería el punto de rehacerlas si ya existen, si ya dicen lo que tienen que decir y ya puedo trabajar con eso desde el acompañamiento que le haga con el resto de cosas que jueguen en esa pieza o en ese collage, en lo que esté pasando ahí, ¿no? Pueden ser como veladuras o imágenes al lado o texto o algo que incluso cambie el significado o que utilice el significado de la lectura original, ¿no? Porque a veces la lectura original como el objetivo principal de la imagen que ya existe, lo puedes voltear muy fácil con otras cosas y también jugar con ese doble sentido, como diferentes lecturas a lo que se está proponiendo en las imágenes con las que trabajo. Siento que está padre, porque también depende de dónde viene esa imagen o quién quiso decir lo que quiso decir con esa imagen en el principio, ¿no? Y cómo puedo yo dialogar desde esas ideas cuando yo tengo que decidir hacer. Y bueno, yo diría que justo, si recordamos como el supuesto primer collage que es de Picasso y Braque, ¿no? Esta pareja ahí como trabajando, es justo de la apropiación de lo real, ¿no? O sea, al momento que insertan este papel que parece madera, ya no hay una representación de madera, sino ya es esta cosa de que se inserta un pedazo de la realidad. Entonces, para mí, justamente creo que el collage inaugura y antecede no solamente el ready-made, sino antecede todas esas estrategias de montaje y de justamente de ensamble, ¿no? Que creo que ha definido el arte moderno y por supuesto el arte contemporáneo. Entonces, en mi caso, tiene que ver con que todo es literalmente consumido, ¿no? Imágenes, recortes, papelitos. Bueno, en mi caso, ahorita ya no tanto. Antes todo el tiempo estaba yo recolectando todas las cosas que atravesaban mi día a día, ¿no? Y esas cosas eran como transferencias de mi ego, de mi ser, justamente en una materia que es externa a mí, pues bueno, había una especie de diálogo de ellos. Y se han transformado justamente ya más bien en ensambles de los residuos que quedan en mi taller, ¿no? Entonces que son infinitos y pues ya no tengo que estar pensando en qué hacer, sino como que la misma cosa se hace a sí misma, ¿no? Se ensambla a sí mismo.
Hola, gracias por abrir este diálogo. Yo tengo una pregunta que espero no esté fuera de lugar. Mi percepción respecto a la pintura es que como la escultura, de pronto son como ejemplos de algo como permanente, ¿no? Está el retrato, por ejemplo, que es como capturar a alguien en el momento y que se queda ahí así. ¿Cómo lidia Anaís y tu trabajo con esta aparente contradicción entre lo permanente que es la pintura con este siempre en proceso del diario, del boceto, de la deriva que mencionabas hace un momento? Pues creo que precisamente desde el montaje, o sea, como desde los montajes y cómo puede ese objeto permanente que es la pintura dialogar con otras cosas que pues no son tan permanentes, aunque sí lo sean, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en lo que decía Rosalind Krauss, ¿no? De la escultura en el campo expandido y cómo pierde la noción de monumento al sacarla de los contextos, ¿no? Llevarla a otros espacios o hacer que sea vista de otras formas, pues siento que podría aplicar la misma lógica, ¿no? O sea, el objeto permanente existe y está ahí, pero está dialogando con otros significados, otros cuerpos que se comunican y que en esa comunicación pasan nuevos significados, ¿no? Lo que creo que ahí estarían justo, no sé, como el encuentro entre las dos cosas. Si no hay más preguntas también, digo, yo estoy de acuerdo con, con Lorena, nuestra votante allá del Distrito 10, que debería ser Anaís quien nos platique más, pero definitivamente yo creo que el día de mañana en la exposición vamos a encontrar justo todo ese tipo de, no solamente de información, sino de diálogo con ella, presencial desde su propia voz, pero además y sobre todo desde su propia obra, en la cual me parece que nos invita a participar de un descubrimiento personal y a reconsiderar la naturaleza también de la realidad y de la identidad a partir justamente de su trabajo. Si no hubiera algo más que agregar. Les agradecemos a todas y a todos su asistencia y les recuerdo, el día de mañana inauguramos este par de exposiciones, Cuando los ecos resuenan, de Colección Sarur, así como Perra Melancólica, Anaís Vasconcelos, en Colección Sarur. Pues nada, muchas gracias. Anaís, presidenta. Anaís, presidenta.